Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 27 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quiere cosechar lo que no ha plantado y recoger lo que no ha sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. A este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy concluye la lectura continua del Evangelio de Mateo con las parábolas de los talentos dentro del contexto del discurso escatológico de Jesús. El destinatario de la parábola en su reacción actual es la comunidad cristiana, al igual que en la presente parábola de las 10 doncellas. Se urge la actitud de alerta a la espera del Señor, pero en un marcado acento sobre la creatividad. Un rico señor que se ausenta confía sus bienes a 3 de sus empleados para que lo hagan rendir según la capacidad de cada uno. Es fácil entender que el Señor es Cristo, la ausencia, la ascensión al cielo, la vuelta a la parucía. Los empleados son los cristianos a quienes se les pide vigilancia productiva. En el tiempo eclesial de la espera, los talentos, los dones del reino de Dios en la persona de su Hijo, el rendimiento de cuentas es el examen del juicio y la sentencia es la participación, exclusión del reino, simbolizado una vez más en la imagen habitual de un banquete. Cuando el amo vuelve y se pone a ajustar cuentas, los 2 primeros empleados pueden presentar un balance muy positivo a la gestión de sus talentos. Un talento era fácil, considerable, 10 millones. Ellos lo habían hecho rendir al 100%. Por eso son felicitados por su Señor, que la recompensa con cargos importantes los admite a su banquete. Pero a continuación entra en escena un tercer empleado que a partir de aquí centra la atención en el relato parabólico. Este perezoso devuelve íntegro su talento, su millón diríamos. Así piensa él. Esta es la regla con su amo. Ha sido un holgazán, pero ahora se las da de exacto y cumplidor. No obstante, el Señor lo condena por sus propias palabras. Ya se ve que eres menos capaz e inteligente que los 3 empleados, que no malgastan el dinero, sino que se limitan a conservarlo. Parece no hacer nada malo
y sin embargo es castigado porque precisamente por no haber explotado su talento, es decir, por su pecado de omisión. Pero abramos los ojos en el empleado inútil y la obstinación de este que estamos retrasados todos con mayor o menor intensidad de la luz. No a este ostentacionismo, a ser ostentosos en lo que Dios nos da. No solemos examinarnos debidamente ni nos sentimos culpables por tanto de los pecados de omisión. Sin embargo, esta apatía, la pereza, la incomodidad, el egoísmo, el miedo paralizante fruto de la psicosis de inseguridad son los mayores pecados sociales que pueden cometer un cristiano de hoy. Dios pide una fidelidad productiva de sus talentos, de lo contrario quedaremos descalificados. Los talentos que Dios nos da son en primer lugar los bienes y las riquezas de su reino, la salvación, la fe, su amor, su amistad. También en segundo lugar son los dones naturales, vida, salud, inteligencia, voluntad, familia, educación, iniciativa, trabajo, simpatía y personalidad. La vocación cristiana a la fe en Cristo es el gran talento que resume a todos los demás. Pues bien, todos esos dones y talentos no son para nuestro uso privado y exclusivo. En realidad, más que propietarios, somos administradores de los mismos. El dilema incluye que no se plantea, es decir, explotar nuestros talentos al servicio de Dios y de los hermanos, o bien enterrarlos egoísticamente y hacerlos estériles. Son innumerables los cristianos que entierran sus talentos apuntándose al mínimo obligatorio para no cumplir y no complicarse la vida, para no tener que arriesgar nada en su compromiso serio de los bienes de los demás. Viven instalados, desilusionados, apáticos, fosilizados, como el empleado Aragán. No malgasta su talento, pero lo entierra y se contenta con mantener intacto pero fecundo el depósito de la fe. Sin embargo, la filosofía de conservar y no perder la insuficiencia en cualquier campo incluye el servicio de Dios y a los hermanos. Por eso hemos de asumir el riesgo de invertir nuestros talentos a la construcción del reino de Dios en nuestra vida personal, de familia, de trabajo, de sociedad. Por lo contrario, es renunciar a crecer como persona, como cristiano, y nos enterramos en vida con nuestros talentos en conservarlos. Pero Jesús nos fundó el cristianismo como una religión no de museo, ni para conservar nada, sino una revolución total que hemos de ir haciendo efectivamente en los discípulos mientras esperamos su venida gloriosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.